soy Zuritich. Estoy haciendo la presentación del canal de Zuritich en la lista de reproducción de lenguaje Kino. Voy a hacer la presentación en general, soy aprendiz de lenguaje Kino y soy orgulloso propietario de una potrita de 3 años que acabo de adquirirla. Y me voy a apoyar en trucos y guías también de la doma tradicional, pero soy un neófito en todas las áreas realmente. Entonces, bueno, esto quiero hacerlo como guía también para quien para quien quiera adquirir un potrito o una potrita, como en mi caso, una yegua. Y bueno, voy a ir dando algunos tips de por dónde voy y qué es lo que ya he hecho, que hemos trabajado con ella. Esto es un proyecto a largo plazo de doma. Yo creo que cualquiera que esté inmerso más o menos en este mundo debe de saber que esto es paciencia, paciencia y más paciencia. Y la progresión que llevo hasta ahora es el día que llegó hace 23 días más o menos del Prado al box, como se ve en el primer vídeo que subí. Y el trabajo que hicimos parece ser, yo no estuve presente en el momento que lo bajaron del van, del transporte, y la metieron en la cuadra, pero que el comportamiento del animal era noble, era tranquilo, y esto también me dio un poco de confianza a las horas de llegar yo. Nada más entrar, esta yegua nunca había recibido trato humano más allá de caricias o zanahorias que le pudiesen dar los viandantes del Prado, un camino que hay paralelo al Prado en donde estaba. Y actualmente ya se deja poner el cabezal, y el proceso que hice fue entrar dentro de la cuadra y con comida fui ganando su confianza. Pasé en torno a 2 o 3 horas con ella dentro del box y nada, en poco tiempo se dejó poner más o menos el cabezal y a empezar a aceptar que tocara por detrás, que descosquillara por debajo. Afortunadamente no es muy cosquillosa, ya sabemos que muchos de estos animales tienen hipersensibilidad a las cosquillas, cosa natural en el propio instinto del caballo. Y fue la primera fase que estuvimos haciendo de amansado, ¿no? De amanse del caballo, mejor expresado. Al día siguiente, después de haber superado la fase del cabezal y demás, tocaba pues, que el animal se hidratase, y dentro del box hay una zona donde los caballos pueden beber, pero tenía que aprender cuáles son las rutinas, cuáles son las dinámicas de trabajo. Y así que la sacamos del box y con muchos problemas al principio porque tenía muchos nervios el pobre animal. La llevamos hasta donde estaba el agua en ese momento, por el propio estrés no quiso beber, pero sí que lo hizo a la tarde, en donde luego la volvimos a dejar en el box y volví a repetir el proceso por la tarde con mucha paciencia, bajando mi postura, comportándome con lenguaje corporal con gestos muy tranquilos, y me acerqué a donde el agua, empecé a chapotear imitando que yo mismo bebía agua, y se acercó a beber. Y bueno, voy a sacar una chuleta que tengo por aquí para que no se me olvide nada. Al día siguiente fue cuando grabamos aquel vídeo que habéis visto, que era la primera vez que entraba a un círculo, pero ya entraba con su cabezal. Y un vídeo que se nos olvidó hacer, o que está hecho pero está tan mal hecho realmente que no es digno de colgar ni siquiera en YouTube, fue que hicimos la primera parte de una doma tradicional o doma india que se llama, que es colgar el ramal en el cabezal y dejar la soga libre para que el animal lo pise y empiece a conocer cuáles son los límites. Hay una especie como de programación cerebral, que es cuando pisa y con la fuerza que tiene el propio animal y el peso que tiene da un tirón, se para. Entonces empieza a automatizar el parón con el tirón. Y funcionó perfectamente porque la mañana siguiente, como comento, no, la mañana siguiente no, justo después de dejarla por ahí unas horas, la dama india dice que os recomienda pasar toda la noche, y esta estuvo pues como 2 horas dentro del círculo más o menos pisándose. Luego ya cogí la soga y empezamos a hacer círculos mal y vagamente, como se ve, mirando al exterior, queriéndose ir hacia afuera. Lógicamente está en alguna medida
en la cárcel, ¿no? Estaba con sus congéneres libremente en el campo, en el monte, y ahora pues un humano la coge y la obliga a hacer trabajos que no quería. De hecho, se nota muchísimo el sudor. A base de mi experiencia personal, de ver cómo, más que haciendo ya las propias domas o amansados, viéndolo desde fuera y consumiendo internet, tengo la sensación que un caballo cuando está estresado empieza a sudar de adelante a atrás, y cuando el sudor es por un ejercicio pero está relajado, el sudor tiende a venir, no sé muy bien por qué, de atrás adelante. Es una percepción que tengo yo bajo mi humilde punto de vista y experiencia. Y nada, aquel día después de trabajar ya llevamos, bebió agua tranquilamente, la metimos en el box, y al día siguiente a volver, que se ve el vídeo como ya el caballo empieza, la yegua empieza a reaccionar mejor y empieza a automatizar movimientos. Empiezo a relacionar comandos de voz con comportamientos. Al principio no sabe lo que estoy haciendo, pero ya se ve hacia el final del vídeo, o en el trozo del segmento del vídeo que he colgado, que lo voy a colgar, se sube 15 a las 9:15, se ve cómo empieza ya a reaccionar a mi gesto y al shhh. Cuando el animal se acerca, es algo automático. Hace el círculo, ya va entendiendo qué significa, qué quiere que yo quiero que esté en marcha, y el shhh, cuando bajo el gesto corporal, la yegua se acerca, y esto pues te permite, a día de hoy, por ejemplo, dar cuerdas en cuerda perfectamente, que hay gente pues más de la doma tradicional que lo ve y cuanto menos se sorprende, ¿no? Ahora mismo, después de haber hecho procesos de escosquillamiento, saltos al lado de la yegua para que se acostumbre a movimientos, coger la fusta con la que trabajo y la paso de un lado al otro, paso la soga por encima del animal, me cuelgo, y todos estos tips que cuando terminen de hablar, cuando terminemos el vídeo de hoy, voy a colgar las referencias principales más interesantes que me han resultado a mí para poder hacer este tipo de doma, que se llama doma tradicional, pero dentro del área de la doma tradicional hay un área muy interesante que se llama doma Scarpati, que es de unos familiares, de una familia con unos apellidos que es Scarpati, y es un tipo de doma tradicional más enfocada a lo que fue la doma india del pasado, junto con algunos tips y trucos que voy aprendiendo de la doma tradicional de la gente con la que trabajo allí. Pues creo que vamos a poder hacer un buen proyecto de amansamiento, y rápidamente. Ahora mismo estoy atascado en una fase que es, ya lo veréis en los vídeos que voy a colgar, una teoría muy bonita, pero que no me sale, o no sé si me falta a lo mejor más valor. Y es, una vez que ya el animal confía en ti y me da las manos, ya hemos llegado a la zona de que incluso toco la mano y da la mano, no pone resistencia. Hay que decir que tiene un carácter excelente, porque si no todo esto sería mucho más difícil y tedioso. La dejo con la soga y una vez que ya superó la fase de poder saltar a su lado y no se asusta, intentar ponerse como un saco encima del lomo, ¿no? o más pegado a la cruz, que es la zona donde más recomiendan, sobre todo por el cambio de fuerzas que siente el animal. Está acostumbrado a manejar su propio peso, y cuando le echas un peso encima, pues va a tener que aprender a jugar con el equilibrio. Hizo unos primeros amagos de quedarse quieta con el propio shh, que ya iremos complementando cuando esté allí y podáis verla y ver cómo funciona, cómo he conseguido transmitir esta información dentro del cerebro de la yegüita. No consigo que se esté detenida, entonces he encontrado muchos vídeos en donde se hace como fácil, pero a mí no me sale. De hecho, incluso tuvo un pequeño mal gesto, soltarme una medio coz que no llego a desarrollar del todo. La regañé, la corté con firmeza, sin violencia, pero con firmeza en ese momento, y para que no quedara mal el asunto, pues lo que hice fue colgarme y dar unos saltos más, y ya pues le di libertad. Y continuando ya para finalizar, comentar que al día siguiente cogí con la soga y la llevé al prado,
y corrimos un poco juntos para reforzar también los límites del propio comando de la soga y para unificarnos un poco como hacen ellos en su grupo. Y además venía de la libertad, que dicen siempre por ahí que es muy recomendable que los caballos que vayas a trabajar se trabajan más cómodamente, mejor dicho, con caballos que se han criado en libertad y que luego pues van a la zona de box y de trabajo con las personas. Y bueno, después de esa actividad estuvimos trabajando otra vez repitiendo los mismos ejercicios de siempre y realmente estamos ya terminando. El próximo vídeo, o seguir hablando de esto no tiene mucho sentido, creo que el próximo vídeo es más lógico que desarrollemos todo esto con la yegua delante. Era solamente para matizar un poco y que no se quedara en el tintero todo el trabajo que habíamos hecho previo. Y por último decir que al final hay una expresión de la doma carpática. Para ser un buen domador o amansador de caballos tienes que ser una buena persona. Y esto es difícil o complejo de determinar que es una buena o mala persona, pero yo lo entiendo, lo traslado como entendiendo el posicionamiento mental que tiene el caballo también, intentando entender que para ese animal de alguna medida está ciertamente, bajo mi humilde punto de vista, en la cárcel. Viene de vivir libre en el prado y encuentra contigo una conexión, una libertad, pero tienes que tratar siempre desde el respeto y desde el entendimiento. Tienes que ser bueno de corazón o puro de corazón, antes que muy sofisticado con tus herramientas didácticas, o que albergues muchísimas herramientas didácticas. Es mejor, no es mejor, es que con la doma tradicional, sin un conocimiento tan amplio y haciendo las cosas con buena voluntad y entendiendo la perspectiva del animal, pues vas a tener mucho mejor resultado. Bueno, pues esto es todo y recordad también que voy a seguir subiendo contenido en Caminando con Zuritic y nada, pues un placer teneros con los pocos o muchos que vayamos siendo en el grupo y muchas gracias. Hasta luego.